¿Alguna vez te has preguntado, ¿Cómo le enseñas a un niño a no interrumpir cuando los adultos estén hablando? ¿Cuál es tu reacción? ¿Lo regañas? castigo, ¿Lo ignoras hasta que aprenda a esperar su turno? extinción, ¿O le enseñas poco a poco cuándo y cómo puede participar en la conversación? moldeamiento? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su programa Iztacaleros. El día de hoy estaremos hablando de algunas técnicas en psicología que todos vivimos a diario y que sin darnos cuenta nos hacen cambiar nuestras conductas según las consecuencias que recibimos. Y bueno, para abordar estos temas estará conmigo como siempre mi querido amigo José de Jesús Natarén Andayapa, quien también es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y con quien platicaremos acerca de estos tres tipos de cambios de conducta con los que convivimos a diario y que pocas veces percibimos, o en definitiva, desconocemos que tengan algo que ver con nuestra propia psicología. ¿Cómo está siendo el día de hoy, mi querido amigo? Un abrazo a la distancia. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias Adriel, mi nombre es José Natarén, muchas gracias por recibirme, es un gusto platicar nuevamente contigo, gracias como siempre. Y los temas que estaremos abordando hoy son el castigo, la extinción y el moldeamiento. Cada uno de ellos daremos una definición a modo de introducción, una explicación general de cómo se aplica la técnica, algunos ejemplos prácticos para demostrar su aplicación y finalmente la conclusión de cada tema. Así que quédense con nosotros porque les aseguro que después de esta charla se darán cuenta de cómo cada uno de estos conceptos están y por qué son tan comunes en nuestra vida diaria. Así que comenzamos. Muchas gracias, Pepe, por la introducción. Un gusto saludarte. Empezaré hablando de lo que es el castigo y la extinción. En este caso, el castigo ocurre cuando algo desagradable se presenta o cuando se quita algo positivo después de una acción. Todo esto con el objetivo de que sea una acción, de que esa acción se repita menos en el futuro. A ver, Adriel, pero el castigo tiene una definición universal que se asocia con una sanción o con un regaño que a veces incluso llega a la violencia física o emocional. ¿Estamos hablando de lo mismo? No tanto así. De algún modo, esta definición es diferente de la que tiene el término en el uso diario. El castigo, como ordinariamente se define o lo habíamos, lo conocíamos, es la pena impuesta por haber realizado un acto determinado. Esta definición técnica incluye un requisito adicional, es decir, que se disminuye la frecuencia de la respuesta. A ver, pero para que quede un poco más claro, ¿me puedes dar un ejemplo? Un ejemplo de este planteamiento sería, por ejemplo, cuando un niño grita en casa y los padres lo regañan. En este caso, si el niño deja de gritar en el futuro, el regaño funcionó como castigo. Como podemos ver, el castigo en este ejemplo puede funcionar a corto plazo, aunque a veces tiene efectos secundarios negativos como el miedo, el estrés o incluso el resentimiento. Claro, Además, si no se aplica correctamente, la persona solo deja de hacer la conducta cuando el castigador está presente. así es. Es por ello que en lugar de castigar, a veces solo es mejor reforzar las conductas. Por ejemplo, en este caso podríamos sugerir que en lugar de gritarle al niño por no hacer la tarea, por querer salir a jugar, podríamos mejor premiarlo cuando sí lo haga. Es importante notar de igual manera que el castigo solo es efectivo si realmente disminuye la conducta no deseada. Además, se menciona que muchas veces el castigo es usado sin evaluar si realmente tiene un impacto verdadero en la reducción de la conducta. Sí, sí, claro. Ahora entiendo a qué te refieres, sobre todo con el énfasis que haces
sobre preferir el reforzamiento de la conducta positiva sobre cualquier tipo de castigo para facilitar ese cambio de conducta que los padres desean en este caso. Así es. Y bueno, también me gustaría hablarte un poquito acerca de lo que es la extinción y citando un poco a Alan Kasdin, quien nos dice que es importante recordar que este procedimiento es distinto al castigo. En la extinción no hay una consecuencia posterior a la respuesta, es decir, no se quita ni se presenta a un evento. En el castigo hay algún evento aversivo posterior o se retira algún evento positivo. El uso común de la extinción en la vida cotidiana se presenta en la forma de falta de atención a una conducta que podría ser reforzada si se le prestara atención. Es decir, la extinción ocurre cuando una conducta desaparece porque ya no recibe la recompensa que la mantenía viva, por así decirlo. A ver, pero entonces, a diferencia del castigo, la extinción implica no hacer nada de nada cuando identificamos la respuesta que deseamos extinguir. Algo así, efectivamente. Porque de esta manera podemos entender que la extinción es un proceso en el que una conducta que antes era reforzada disminuye o desaparece cuando se deja de recibir el refuerzo que la mantenía. En otras palabras, si una persona o un animal hace algo porque obtenía una recompensa y de repente esa recompensa deja de existir, con el tiempo la conducta dejará de ocurrir. Exacto, la extinción implica simplemente no actuar ni positiva ni negativamente. Pero ¿por qué no mencionas un ejemplo para complementar lo que dices? Un ejemplo práctico, llevado a un contexto más común y que todos conocemos, como por ejemplo, el anterior, acerca de los niños. Imaginemos que un niño hace un berrinche porque sus papás le van a dar dulces para calmarlo. En este caso, si un día con el tiempo los padres deciden dejar de darle dulces sin importar cuánto grite, patalee o haga berrinches, esta acción de ignorarlo hará con el tiempo que aquella conducta desaparezca porque ya no recibirá el premio esperado. Bueno, ¿y qué sucede en ese caso? Pues, en primer lugar, identificamos la conducta que queremos eliminar. En segundo lugar, descubrimos qué es lo que está reforzando esta conducta, ya sea por falta de atención, ya sea que se ha dado cuenta que por hacer eso recibe o recibía algún premio, o incluso si quería si quería o quiere escapar de alguna tarea encomendada. Y en tercer lugar, con estas acciones se intenta eliminar o disminuir también las conductas indeseadas. Muy bien, muy bien. Sí, con ese ejemplo definitivamente que podemos saber incluso cómo se aplica la técnica. Así es. Y bueno, ya por último, algunas de las recomendaciones que podríamos darle serían identificar bien qué refuerza la conducta antes de aplicar la extinción, ser paciente porque el estallido de la extinción es temporal, reforzar conductas positivas alternativas para que la persona o el animal aprenda qué hacer en lugar de la conducta eliminada. Sí, claro. Y claro, no rendirse ni ceder en el momento en el que la conducta aumenta. Eso es Y lo bu- más importante, creo. Y bueno, para terminar con mi participación, te voy a platicar un poco acerca de cuáles son las diferencias principales entre el castigo y la extinción. Una de las partes importantes de la extinción es que se deja de reforzar una conducta para que desaparezca. Número dos, no se presenta ni se quita nada, como lo comentabas, como lo preguntaste. Simplemente se ignora el comportamiento. Y número tres, la conducta disminuye porque deja de recibir su recompensa. Claro. En cuanto al castigo, se aplica una consecuencia negativa para reducir la conducta. Número dos, se añade algo desagradable como algún regaño o alguna sanción. O se quita algo positivo, ya sea privilegios o tiempo, ¿no? Y número tres, la conducta disminuye porque se asocia con la consecuencia negativa. Claro, claro. Y bueno, me gustaría pasar ahora con mi querido amigo José de Jesús
y nos explicará un poco acerca de lo que es el moldeamiento. Sí, muy bien, Adriel, de verdad te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo porque como siempre todas tus explicaciones son muy, muy claras. Así que vamos a entrarle ya al tema del moldeamiento. Bueno, para empezar, si la conducta que deseas desarrollar no forma parte del repertorio del individuo, es muy probable que no puedas reforzarla porque simplemente no se presenta. Por lo tanto, tendrás que empezar el moldeamiento de la conducta reforzando las respuestas que más se parezcan a la respuesta final o que formen parte de esa respuesta. A ver, tranquilo, cerebrito, Ujú. diría el jefe Gorgory. Sí, claro. ¿Quieres decir que el moldeamiento necesita de pasos adicionales hasta llegar a la conducta u objetivo? Porque no simplemente le enseñas y ya. Bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? O sea, ojalá fuera simplemente que llegues y le enseñes algo a alguien y mágicamente solo aprenda. En realidad, el moldeamiento es un reforzamiento diferencial de aproximaciones sucesivas a una conducta final que se prolonga hasta que la persona muestra esa conducta que estás buscando. Pero te platico un ejemplo práctico. Para que un bebé aprenda a hablar, las aproximaciones sucesivas son balbuceo, que es lo primero que dicen, sonidos aislados, que es cuando empiezas a reconocer la palabra, trozos de palabra, ma, pa, agua o gua, palabras enteras, luego frases de 2 o 3 palabras, hasta que llegamos a las oraciones completas. Aquí entonces lo que tenemos que hacer primero es identificar cuál es la conducta que ya está presente en el repertorio para que sea la conducta inicial o primera aproximación y reforzarla hasta que logremos que ese comportamiento se repita y se repita. Por ejemplo, y es lo que hacen todos los padres con sus bebés. Cuando empiezan a detectar el balbuceo, que el bebé no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo, los papás empiezan con la lucha de di pa, di ma, di agua, di perro, di Claro. gato, aunque el bebé pues, simplemente no puede. Lo que hace son sonidos guturales que asemejan esos sonidos aislados. Entonces, en este caso, el reforzamiento viene de los padres con toda la atención y los gritos y las celebraciones que el bebé lo acepta como un reforzamiento. Sin embargo, después de un rato, el papá o la mamá dejan de reforzar esa primera, la primera aproximación y le empiezan a exigir el siguiente paso, que es el que ya diga el trozo de la palabra, por ejemplo, pa o ma. Entonces el bebé recibe un reforzamiento diferente. Ya no le hacen caso a los sonidos guturales y ahora se enfocan en las partes de las palabras. Entonces ese es justamente el moldeamiento. Seleccionamos y reforzamos una segunda conducta que ahora está más cerca de la conducta objetivo, que es que te diga papá. Y al final de cuentas logramos, que es lo que logran los padres, cuando quieren que sus hijos digan palabras completas y de ahí nos seguimos hasta que ya pueden hacer oraciones completas. Es bien cierto, fíjate. Todos los padres pasamos por esas etapas y como dices, ¿no? Nos emocionamos mucho cuando suceden. Sí, así es. Y lo interesante es que no nos damos cuenta que con cada cambio de aproximación estamos moldeando una conducta que no estaba presente en el bebé, que en este caso es el lenguaje. Y de Claro. hecho, si después de esto, pues siguen todas las correcciones gramaticales y de dicción, pero eso ya no es reforzamiento, ya no es moldeamiento en sí, eso ya es reforzamiento diferencial. Entonces, ahí es importante destacar esa característica. Fíjate que esto me recuerda un poco al experimento de Skinner para moldear la conducta de las ratas que tenía en una caja. Sí, eso es cierto, Adriel. En 1938, Skinner moldeó la conducta de sus ratas, el que tenía en su laboratorio, para que bajaran una palanquita que les daba alimento. Y de hecho siguió el mismo principio, que es reforzar un comportamiento inicial. Básicamente era que la rata se parara cerca de donde estaba la palanca, ahí reforzado. Una vez que ya logró que la rata estuviera más tiempo donde estaba la palanca, entonces pasó al siguiente nivel, que se parara en 2 patas. Entonces así se la fue llevando. Ese es justamente el reforzamiento del que estamos hablando. Y lo importante aquí es que el comportamiento inicial tiene que darse de manera espontánea, tiene que ser algo que el sujeto de estudio
ya tenga en su repertorio. Ahora, aquí es importante resaltar que no existe un ideal de aproximaciones, no hay mínimo ni máximo, y debemos de considerar que cada paso debe ser una aproximación más cercana a la conducta objetiva que el paso anterior, o sea, no se vale regresar. Además, debemos ser consistentes en el tiempo que entregamos el reforzador, porque luego eso pasa. Si nos tardamos mucho en entregar el reforzamiento positivo, el sujeto podría asociar el reforzamiento con otra conducta, no con la que queremos. Y entonces vamos a estar elicitando una conducta que no es la correcta. ¿Podrías ayudarnos a describir la aplicación de esta técnica? Sí, sí, claro que sí. Mira, primero, lo primero que tienes que saber es cuál es la conducta objetivo para saber cuándo tendremos éxito. Aquí, ojo, es muy importante porque ese es lo más importante de todo. Debemos estar seguros que la conducta que deseamos desarrollar no es parte del repertorio del individuo, porque esto solo sirve para conductas nuevas. Si ya lo ha hecho antes, entonces aplicamos reforzamiento diferencial, no es moldeamiento. Ya que nos aseguramos de esto, entonces buscamos cuál es el comportamiento inicial. Eso sí ya debe de existir en el repertorio y debe tener una relación directa o casi directa con la conducta final. Y esto implica elegir cuidadosamente los pasos del moldeamiento, siempre un poco más cerca de la conducta final y además elegir cuidadosamente el reforzador. Finalmente, hay que cuidar la aplicación del reforzamiento diferencial en tiempo y forma para mantener un ritmo adecuado para el paso siguiente. La verdad es que bien interesante la exposición que nos acabas de dar, Pepe. Y Gracias. pues ya para terminar, como conclusión puedo decir que según lo aprendido y lo que hemos visto, el castigo y la extinción son dos formas de reducir conductas no deseadas, pero que tienen efectos muy distintos. Mientras que el castigo impone una consecuencia negativa para detener una conducta, la extinción simplemente elimina el refuerzo que la mantenía hasta que desaparece por sí sola. De esta manera, aunque el castigo puede parecer más rápido, muchas veces genera miedo o resistencia y no siempre enseña qué hacer en su lugar. Por otro lado, la extinción, que aunque requiere más paciencia, suele ser más efectiva a largo plazo si se combina con el refuerzo de conductas adecuadas. Y bueno, al final, la clave está en entender qué motiva una conducta y elegir la estrategia que realmente funcione sin causar efectos negativos o innecesarios. Y de hecho a largo plazo, ¿no? O sea, esos traumas por los castigos que Así recibimos de es. niños. De hecho, es muy interesante lo que dices, la diferenciación entre castigo y extinción y el esfuerzo que requieren ambos casos. Y bueno, en cuanto al moldeamiento, yo también tengo mis propias conclusiones que te voy a presentar. Échale, échale. Te insistiría de nuevo que lo más importante es entender que esta técnica solo funciona cuando deseamos desarrollar una conducta que simplemente no existe en el repertorio del individuo, es decir, simplemente que nunca lo ha hecho, aunque debo de mencionarte que han habido algunos casos en ciertas condiciones donde también puede ser aplicada para moldear problemas de conducta o resistencias por parte del individuo a cierto tipo de conducta. Un ejemplo muy rápido, una señora que después de una operación de cadera no quería caminar y le aplicaron el moldeamiento con un reforzamiento que implicaba la felicitación y el abrazo para que convencerla de que se Motivación, volviera, motivación. sí, que se volviera a parar. La clave de todo, al final de cuentas, está en la claridad de la información. O sea, mientras estemos bien enterados de cuál es la conducta objetivo, qué es lo que queremos lograr, y no tenerle temor a las aproximaciones, o sea, las que sean necesarias, siempre y cuando siempre estemos llegando cada vez más cerca de la conducta objetivo. Y que seleccionemos el reforzador, que a veces es simplemente la atención del padre o de la madre o la felicitación del terapeuta, no siempre es el reforzador es una cosa muy curiosa. Y el ritmo, que también es muy importante porque en ocasiones justamente las iteraciones o las repeticiones cansan a la persona, ¿no? Entonces el ritmo siempre es muy necesario y siempre tiene que cuidarse en cuanto a cada tipo de persona. Y lo último que creo que se necesita mucha paciencia porque hay que construir algo. Al final del video dejaremos las referencias que utilizamos para esta actividad, ¿Sí? que son del módulo 517, práctica supervisada 1 con la maestra Blancadelia Arias García. pues ahí está, estén pendientes
Y pues muchas gracias. Igual no sé si podamos subir esto al Spotify, igual nos puedan escuchar por allá. Sí, claro, claro. Yo soy José Natarén, a tus órdenes, ya sabes. Muchas gracias a todos. Gracias Pepe por el tiempo. Yo soy Adriel Miranda y bueno, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.